La noticia del día es que finalmente Colombia no será sede de los Juegos Panamericanos del año 2027. Así se hizo oficial a través de un comunicado de Pan Am Sports, organismo que tomó la decisión a raíz de unos incumplimientos de contrato por parte de nuestro país, con el pago de $8 millones correspondientes a los derechos de realización de este evento. Hemos acotado el lema más bien, en Barranquilla nos vemos y en el Caribe me quedo. Y en Barranquilla no nos veremos, por lo menos para la realización de los Juegos Panamericanos del 2027. Así lo dejó establecido de manera oficial Pan Am Sports, el máximo ente del deporte en todo el continente americano. Pan Am Sports informa a la opinión pública que su comité ejecutivo ha decidido unánimemente retirar la sede de los 20º Juegos Panamericanos a la ciudad de Barranquilla, Colombia. La historia comenzó en agosto del 2021, cuando Barranquilla fue elegida como sede de las justas, las cuales son las más importantes después de los Juegos Olímpicos a nivel continental. Pero de ahí en adelante ha habido una serie de incumplimientos en el contrato pactado. El más grave es el no pago de $8 millones correspondientes a los derechos de realización y transmisión de las justas. El pasado 19 de octubre, en una reunión en Santiago de Chile y tras recibir una carta oficial de las autoridades colombianas con fecha 25 de octubre, Barranquilla solicitó una prórroga en los plazos para poder cumplir con el contrato. La propuesta fue aceptada por Pan Am Sports, teniendo una nueva fecha el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024. Efectivamente, el gobierno nacional de Colombia debía pagar al menos la mitad de esa deuda en octubre de 2023. Se pidió una prórroga para el 30 de diciembre y con esa promesa, Barranquilla fue ratificada como sede del evento durante los recientes Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. El presidente de Pan Am Sports hace entrega de la bandera al alcalde de Barranquilla y el Caribe y a la ministra del Deporte de Colombia, representantes de Barranquilla y el Caribe. Siguiente ciudad sede de los Juegos Panamericanos. Hoy, Colombia, Barranquilla y el Caribe colombiano han sido ratificadas como sede de los Juegos Panamericanos del 2027. Una noticia grande para el deporte colombiano. En noviembre, en la sede del Comité Olímpico Colombiano, se presentó el comité organizador ante los medios de comunicación. Y en una rueda de prensa hace minutos, la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, afirmó que hubo un acuerdo con el presidente de Pan Am Sports justamente para efectuar el pago en enero de 2024. En conversaciones con el presidente de Pan Am Sport, Neveny Lee, con el presidente también del Comité Olímpico Colombiano, la ministra del Deporte, quien les habla, Astrid Viviana Rodríguez, llega a un acuerdo de efectuar el pago de $8 millones durante el mes de enero de 2024, en tanto existía una dificultad para hacerlo en la vigencia de 2023 de manera presupuestal. La ministra además aseguró que de manera sorpresiva Pan Am Sports envió una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano cancelando la realización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. De manera sorpresiva, el día de hoy he recibido una comunicación que ustedes conocieron tanto por medios y por página de Pan Am Sport, donde envía una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano manifestando la decisión unilateral y al contrario de lo acordado con este ministerio de rescindir el contrato y cancelar la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027, Barranquilla 2027. Y en esa misma rueda de prensa, la ministra dijo que Barranquilla ha sido la única que hasta ahora, hasta este momento, le ha pagado a Pan Am Sports. Ministra, hasta el día de hoy, ¿cuánta plata se desembolsó? Hasta el día de hoy, Barranquilla ha sido la única que ha desembolsado dinero y eso fue en el año 2021, exactamente, 21-22, por $2.250.000. Aunque la decisión de Pan Am Sports parece no tener vuelta atrás, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que todavía podría haber una esperanza con la intervención del presidente Gustavo Petro. A pesar de la decisión de Pan Am Sports de retirar la sede de los Juegos Panamericanos 2027, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no pierde la esperanza y cree que la ciudad todavía puede realizar los Juegos tras una conversación que sostuvo con el presidente Gustavo Petro. No se pierden las esperanzas, acabo de hablar con Presidencia de la República, tengo un mensaje directo del presidente Petro, él mismo se está comunicando directamente con el gobierno chileno
con el presidente Boric. Char aseguró que el dinero para cumplir con el compromiso adquirido con Panam Sports está disponible. Debieron girarse $4 millones el 31 de diciembre y no se hizo. Un trámite, no sé, por demás decirlo, extraño, pero no se dio cuando ya tenía la orden presidencial. Entonces la plata se tiene ya hoy, se tiene completa, incluso se tienen los $8 millones, ya se está trabajando. Acabo de hablar, insisto, con Presidencia de la República y el mensaje que se está hablando con el gobierno chileno para que ayude a intermediar en esta situación. Para el mandatario, esta decisión va más allá de un tema económico. Incluso señaló que el distrito está dispuesto a poner todo el dinero para que se realicen las justas. Ayer yo mismo le dije a Neven Illich, que es el presidente de Panam Sports, le dije que si el problema era de plata, Barranquilla colocaba toda la plata, se la girábamos hoy. Entonces ya yo creo que este es un tema que trasciende el tema económico, es un poco de hacerle el lobby a otro nivel y esperemos que el presidente con sus buenos oficios, con el interés que nos ha mostrado, logre hacer una jugada en donde gane el deporte colombiano. Para el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, con esta decisión de Panam Sports, se pierde una gran oportunidad para el deporte y el desarrollo económico del departamento. Perdemos una oportunidad interesante. Yo creo que para mí organizar unos juegos de esta naturaleza es un reto, es un desafío y no podemos perder la oportunidad. Además de las sanciones para el país, también preocupa el impacto económico para la región. Barranquilla y Colombia perderían muchísimo. Vamos a desaprovechar una oportunidad histórica de tener los Juegos Panamericanos, que solamente, para hacernos una idea, en entrada dejó alrededor de $10 millones en Chile. Muy triste, porque además golpearía mucho la economía, el turismo, la inversión privada. Para los gremios, la consecuencia de esta decisión es grave para el desarrollo no solo de la ciudad, sino de todo el país, y va en contravía con la política del gobierno nacional de fortalecer el turismo internacional. Nos afecta mucho al turismo, y no solamente al turismo, sino a otras actividades de la economía en la ciudad, el departamento y en varias ciudades de la costa que se tenían previstas para que se pudieran realizar estas justas aquí. Eso es un tema que no coincide o no concuerda con la política de traer más turistas extranjeros al país, cuando se pretenden tener más de 10 millones de turistas en los próximos años. Es uno de los eventos más grandes a nivel mundial como deporte y lo hemos desperdiciado porque la ministra de Deporte no canceló a tiempo esto. Esto es responsabilidad del gobierno nacional y realmente nos sentimos muy golpeados. Según el estimado del distrito, las justas deportivas traerán a Barranquilla ingresos adicionales por turismo cercano a los $33 millones, con la llegada de más de 7.000 atletas en representación de 41 países, recursos que se dejarán de percibir por la no realización de los Juegos. Increíble como arrancamos el año con esta mala noticia, una mala noticia para Barranquilla, una mala noticia para el Atlántico, para la costa caribe, para el deporte colombiano, para el prestigio de Colombia frente a sus pares regionales, frente a los compromisos legalmente establecidos, porque es que esto no era una intención, había un contrato firmado desde el punto de vista del Estado colombiano con esta organización y ese contrato se ha incumplido. No es que me pareció, no me pareció, sino que se ha incumplido e incluso en el informe, en el comunicado de prensa que saca Panam Sports, la contraparte en este contrato, dice que se reserva la posibilidad de hacer efectivas las cláusulas respectivas ante un incumplimiento del contrato. Desastre por donde ustedes lo miren. Y en realidad el asunto, como lo veíamos en la nota, se trataba de que el gobierno nacional, no solamente el gobierno de Barranquilla, que ya había hecho su aporte de unos $3 millones hace un par de años, que el gobierno nacional aportara $8 millones, 4 millones en octubre del año pasado y que se terminó prorrogando la fecha hasta el 31 de diciembre y después los otros 4 millones hasta el 31 de enero. Eso era lo que tenía que hacer el gobierno nacional, no tenía que hacer nada más que eso. La ministra dice que pidió una prórroga adicional para el 31 de enero y que no recibió respuesta de Panam Sports. Me imagino que Panam Sports dirá, bueno, si nos van pateando para adelante y para adelante el gobierno de Colombia, cuando el gobierno de Barranquilla, la alcaldía de Barranquilla, ya en su momento hizo los pagos respectivos, pues será que no nos van a pagar. Vaya usted a saber qué es lo que termina interpretando Panam Sports. Y aquí hay
dos hipótesis fundamentales. La de aquellos que dicen esto es una prueba del despelote del gobierno nacional, que es incapaz de girar un cheque de 4 millones de dólares con anticipación. No fue que fuera de un día para otro que se le anunció, que estaba previsto con anticipación, que estaba previsto para el 31 de octubre, que se prorrogó hasta el 31 de diciembre y que fue incapaz. Hipótesis número 1. Hipótesis número 2. Que el gobierno de Gustavo Petro no simpatizó con que este evento lo terminara haciendo la alcaldía de Barranquilla, la alcaldía de Alex Char, quien es su némesis político, quien no comulga con él para muchas cosas, y que hubiera torpedeado ese propósito de la ciudad de Barranquilla. Hay quienes dicen que no, que es que al presidente Petro no le gustaba la idea de hacer los Panamericanos. Obvio que le gustaba. Le revivieron un tuit de cuando era alcalde de Bogotá, por estas últimas horas le revivieron un tuit en que decía: hemos candidatizado a Bogotá para los Panamericanos dentro de 8 años o qué sé yo, no para aquellos a los cuales se había candidatizado y ya tenía la opción Barranquilla, sino unos previos, ahí le gustaba. Adicionalmente, hace un par de meses ya había dicho que varias ciudades del Caribe iban a organizar estos juegos, lo había dicho con orgullo en su propio Twitter. Eso es un tema que habría que mirar porque Barranquilla fue quien pidió la sede y extenderla a otras sedes del Caribe era algo muy, muy complicado. El hecho es que sí parecía que sí le gustaba. Segundo, que no era negocio, ustedes han oído las cuentas, 8 millones de dólares del gobierno nacional, digan ustedes que 5 millones de dólares del gobierno local son 13 millones de dólares, 30 millones de dólares de entradas por turismo, 10 millones de dólares de entradas por boletas, etcétera, etcétera. El negocio era redondo desde el punto de vista económico. Y entonces vienen esas dos hipótesis. Creo yo que si el gobierno verdaderamente es incapaz de girar un cheque de 4 millones de dólares y se va a echar encima, háganme el favor ustedes, toda la financiación del sistema de salud con la reforma a la salud, estamos absolutamente fregados. Pero creo yo que empieza a correr y a coger vuelo cada vez más la hipótesis según la cual aquí lo que hubo fue un torpedeo, fue una zancadilla desde el gobierno nacional a un gobierno local, sobre todo en la medida en que no se pudo extender a otras ciudades de la región y que además la alcaldía de Santa Marta la perdió el pacto histórico, fuera de eso en las elecciones pasadas. Vamos a ver, esto parece que no tiene vuelta de hoja, pero tiene absolutamente indignado a todo el mundo en la costa Caribe. ¿Cómo será que hasta Ahmed Skaf sacó un tuit hoy diciéndole al presidente Petro: así no, presidente Petro, así no? Imagínense ustedes el cisma que se ha armado. Así es, Mauricio. Y vamos ahora con otro tema que vale la pena ampliar y comentar, porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó la licencia para la ampliación de la autopista norte en Bogotá, uno de los corredores viales más importantes de la ciudad. La entidad argumentó que el proyecto a cargo de la ANI carece de eficiencia en el estudio de impacto ambiental. La ampliación de la autopista norte entre la calle 195 y 245, con una longitud aproximada de 5.8 kilómetros por cada calzada, se quedó por ahora sin licencia ambiental por cuenta de una decisión de la ANLA y según la entidad no puede arrancar hasta que dicha licencia sea otorgada. De ninguna manera, el archivo simplemente es una decisión que involucra la falta de información, la no completitud de la información solicitada dentro del estudio de impacto ambiental. Dentro del estudio del proyecto no se habría incluido un análisis detallado sobre la conectividad hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral. Primera razón, el estudio de impacto ambiental no contempló modelaciones, estudios hidráulicos y ecológicos que garantizaran la reconexión o la conectividad entre los humedales Torca y Guaymaral, humedales que tienen connotación internacional Ramsar. La segunda causal es que no existe armonización entre el plan zonal del norte, el plan de manejo ambiental de los humedales Torca y Guaymaral, con las obras que están contempladas en la concesionaria. Además, entidades como la Secretaría Distrital de Planación, el IDU y el Fideicomiso Lagos de Torca denunciaron preocupaciones sobre el manejo del espacio público y la infraestructura vial
que no cumplen con las tipologías urbanísticas establecidas en el actual y anterior Plan de Ordenamiento de Bogotá. Es que existe un tema con un traslape de una tubería de la red matriz del acueducto de Bogotá denominada Tibito-Casablanca, que requiere un concepto previo del acueducto de Bogotá, concepto que no fue allegado por la concesionaria y que es determinante para proteger la red matriz de acueducto que distribuye el agua a todos los bogotanos. Algunos concejales de Bogotá no estuvieron de acuerdo con la decisión y piden al gobierno trabajar en la capital. Fácilmente se hubiera podido convocar una mesa de trabajo entre los solicitantes de la licencia ambiental, el gobierno nacional, expertos, el que fuera necesario para sacar adelante esa licencia ambiental y por lo tanto sacar adelante el proyecto. Pasó lo mismo que pasó con el Regiotram de Occidente. Entendamos que estos trámites son supremamente burocráticos y largos y que un año perdido es un año de trancones, de falta de competitividad y hasta de daño del medio ambiente. Recordemos que la ANLA depende directamente del Ministerio de Ambiente, que lidera Susana Muhammad, quien fue concejal de Bogotá y que siempre se ha opuesto a este tipo de proyectos. Si hay razones técnicas que el contratista debe subsanar, por supuesto que está en la obligación de hacerlo, pero aquí debe haber acompañamiento. Sin licencia ambiental no se puede iniciar la obra. La ANLA hizo 39 requerimientos de información a la concesionaria, pero no los cumplieron. Esta obra tiene una inversión aproximada de 1.59 billones de pesos. Así queda en vilo la ampliación de la autopista norte de Bogotá. Quienes viven en Bogotá conocen bien ese calvario, esa situación tan absurda en la que 5 carriles se van convirtiendo en 4, se van convirtiendo en 3, cuando hay alguien varado se van convirtiendo en 2, finalmente llega a una ampliación mínimamente decente, pero en ese trayecto, en esos 5,8 kilómetros, la situación es un verdadero calvario. Y no estamos hablando del beneficio de unos colegios y de unos clubes ni de algunas urbanizaciones, estamos hablando de una de las entradas prioritarias a la ciudad de Bogotá, con todo lo que ello significa en términos de competitividad, en términos de logística, en términos de la facilidad para transportar mercancías, para una ciudad que provee, dependiendo de la medida que ustedes utilicen, más del 25% del Producto Interno Bruto del país. Ahí les dejo la inquietud. De esa manera, en la posibilidad de que la ampliación de la autopista norte, que estaba de un cacho, que ya se ha iniciado, por supuesto, todos los trabajos de parte de la firma encargada y que la ejecución se iniciaría arrancando este año, terminando el año pasado en realidad, durante 5,5 años, ese era el lapso que teníamos que esperar los bogotanos para finalmente tener esa ampliación de la autopista norte, pues vuelve a quedar en vilo. Y vuelve a quedar en vilo porque la Agencia Nacional de Licencias Ambientales argumenta que la información allegada por la firma fue insuficiente. Ustedes ya han oído las razones, han oído las explicaciones y principalmente establece que no había conexiones suficientes de los humedales respectivos, de los humedales de Torque y de Guaymaral. Por su parte, la firma en el comunicado de prensa que sacó inmediatamente conoció esta decisión, detalló con bastante precisión cuáles eran las obras que se habían adelantado para hacer esa conexión de esos humedales. Se habían planeado, no se habían adelantado, sino se habían planeado esas obras. También la ANLA argumenta que no hay una armonía entre esas obras y los planes regionales desde el punto de vista del desarrollo urbano y del desarrollo ambiental. Pues bien, también la firma argumenta que sí existe esa armonía y en últimas estamos en este momento abocados a la siguiente situación. Hay un recurso de reposición que la firma puede establecer. ¿Ante quién? Pues lamentablemente aquí no hay segundas instancias, es la misma instancia, es decir, pedirle a la ANLA que revise su decisión. Quienes saben de estas materias, cuando quien revisa en segunda instancia es la misma entidad que tomó la primera decisión, las probabilidades de cambio son prácticamente remotas, por decirlo menos. Eso debe suceder más o menos en los próximos 10 días. Y si finalmente
ese recurso de reposición no funciona, esta firma se vería abocada a tener que volver a empezar a plantear un plan de manejo ambiental alrededor de todo este proyecto. Eso puede tomar alrededor de un año entre que se plantea, se presenta, lo revisa la ANLA. Si todo sale bien, finalmente se daría una licencia ambiental más o menos en un año. Y eso todo el mundo dice, ay no, a la firma se le enredó el caminado. Pues no, es el embudo de la ciudad de Bogotá, es el requerimiento de infraestructura, de logística, de transporte de la ciudad de Bogotá. Evidentemente hay gente que ya le está metiendo tinte político a esto, vaya uno a saber si tiene tinte político o no, pero hablando de revivir viejos mensajes del presidente Gustavo Petro, cuando era alcalde de Bogotá y alguien le preguntaba por la ampliación de la autopista norte y de la carrera séptima al norte, decía, los recursos de la ciudad no pueden ir a ampliar esas vías para que los riquitos de la ciudad se vayan a sus fincas del norte. Esos eran los argumentos hace 10 años de que no soy el presidente de la República. No quiero decir que esto sea necesariamente una decisión política, pero también es cierto que la simpatía con esta clase de proyectos de parte de la actual administración es más bien poca. A esperar recurso de reposición y ver qué pasa en unos 10 días. Y estamos empezando un nuevo año y por eso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo un análisis de la situación económica del país y las perspectivas en materia de crecimiento, inflación, desempleo también, y además habló del plan del gobierno para hacer cambios en materia de tributación, para reducir las cargas, aliviarlas, reducirle esas cargas a las empresas y que sean los propietarios los que paguen más. Pero aseguró algo importante también, y es que la reforma no va a golpear a la clase media. Pasó un 2023 muy fuerte en materia económica por la desaceleración y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que ya pasó lo peor. Pues uno no puede estar satisfecho con un año de desaceleración económica. Lo que sí es cierto es que el país ya vuelve a recuperar la senda de crecimiento que teníamos en el 2019. La pandemia nos creó una serie de complicaciones, 2 buenos años de crecimiento posteriores, pero una senda que era insostenible. El 2023 fue el aterrizaje forzoso. De hecho, la parte final del año mostró un buen desempeño al punto que el gobierno ya comienza a sacar de su diccionario la palabra recesión. Quedamos en la senda de si volvíamos a tener un episodio recesivo o no. Eso se da cuando hay 2 trimestres continuos de crecimiento negativo. Por ahora no se han dado y todo indica que los meses de noviembre y diciembre fueron mejores meses que los anteriores. De otro lado, la inflación está bajando y lo hace de manera constante e incluso estuvo por encima de lo que habría podido estar por decisiones como aumentar el precio de la gasolina para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios. El fantasma de la inflación también está controlado. Tuvimos muchos meses de crecimiento de precios, cuyo umbral llegó en marzo del 2023. Desde entonces llevamos ya 9 meses con tasa de descenso de la inflación. El dato real del 2023 va a terminar alrededor del 9,5. Si hubiéramos tenido que controlar la gasolina, la inflación habría terminado en 7,6. Pero por tener que controlar la gasolina, subirla, la inflación termina en 9,5. El ministro dejó claro que la gasolina ya subió lo que tenía que subir y que al menos en los 2 primeros meses del año no se tocará el diésel. La prioridad es controlar la inflación. La última alza de gasolina fue la que se acaba de dar. Y a partir de aquí ya la senda de gasolina, el umbral, se cierra porque el precio del petróleo está en 76 dólares el barril. Se cierra porque la tasa de cambio está alrededor de los 4.000 pesos. Hoy estamos todavía en 3.900, pero estamos muy alrededor de los 4.000. Y eso nos permite, ambas cosas nos permitieron que la brecha se cerrara más rápido. Nos queda pendiente el diésel. Ese diésel tiene otras implicaciones, es un tema más político y de control de inflación. Nosotros no queremos generar impacto sobre la inflación ni subir los precios de las tarifas de transporte masivo, entonces vamos a ponerle más cuidado y tranquilidad. Sin embargo, el gobierno mantendrá las conversaciones con los transportadores para decisiones futuras y les tiene algunas recomendaciones. Lo que sí queremos es ir estimulando desde ahora un plan para que los sistemas de transporte masivo y el transporte de carga tenga planillado hacia los siguientes meses y el mediano plazo una sustitución del parque automotor a un parque automotor que sea de energías
renovables, que sea menos contaminante. El ministro cree que el aumento del salario mínimo fue prudente y que los trabajadores han ganado capacidad de compra, lo que antes no sucedía. Subió realmente el índice de precio al consumidor IPC más 2, más 1,9. Eso fue lo que realmente subió. Eso está por debajo del incremento de los 3-4 últimos años. Estaba muy por encima. Eso quiere decir que fue un incremento prudente. Con el mejor crecimiento de la economía y mayores ingresos, la demanda se va a reactivar y habrá más plazas de trabajo. Si usted está recuperando poder de compra, ese poder de compra significa que tiene mayor capacidad de comprar y comenzamos a estimular la demanda. La demanda comienza a decirle a los productores que hay que volver a producir, que por la desaceleración económica las empresas empezaron a mirar no contratar, pero cuando se reactive la demanda, las empresas vuelven a contratar. Bonilla recordó que el problema del desempleo en el país es estructural y que tiene 4 décadas. Eso es lo que debe cambiar. Nosotros tenemos una seria dificultad con el mercado laboral. Colombia es el país que tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina y la tiene desde hace 40 años, no es de ahora. Cuando usted me pregunta cuál sería la tasa de desempleo de Colombia este año, diría que con que mantengamos un dígito y esté alrededor del 8,5, 9, nos damos por bien servidos. Uno de los planes que tiene el gobierno es reactivar la propuesta que quedó por fuera de la pasada reforma tributaria, de bajarle la carga a las empresas y que sean los propietarios los que paguen más. La reforma iba en el camino que es, y sigue en el camino que es, de irle trasladando cargas de las personas jurídicas a las personas naturales. Pero en algún momento se perdió el artículo que estaba en el proyecto original, en el cual se creaba una senda progresiva de reducción de la tasa nominal del impuesto de renta corporativo. Un mensaje de tranquilidad del ministro es que la clase media no se va a ver afectada por estos cambios. Esas personas de 5, 6, 7, 8 salarios mínimos viven de eso. Ese es su ingreso cotidiano, su capacidad de ahorro es limitada. Tienen algo de capacidad de ahorro, no tienen para esconder activos. Ellos no son los que esconden activos en una persona jurídica. El ministro Bonilla no duda que Colombia ya inició la senda de recuperación y que el momento más difícil ya se superó. Muy interesante esta conversación de Ismael con el ministro de Hacienda, sobre todo tocando los temas críticos de la coyuntura, porque pues ya conocíamos más o menos lo relevante del año pasado. Nos falta conocer, por supuesto, los datos concretos que va a sacar el DANE sobre crecimiento, sobre inflación, también datos relevantes para el desempleo, pero más o menos se sabe cómo terminó el año. Y ahora vienen las preguntas sobre el nuevo año y allí sí que hay cosas interesantes. Creo yo que le asiste la razón al ministro cuando dice que el año entrante las cosas, o mejor dicho, el año entrante parece que uno estuviera todavía en la 9ª de diciembre. Este año que está arrancando y que ya estamos en el tercer día, va a tener unos elementos mejores que los del promedio del año pasado. Ejemplo, el crecimiento va a ser ligeramente superior. Nota de pie de página. Este mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo van a ser duros, van a ser difíciles, pero el resto del año debería tener un mejor comportamiento. Nada para hacer fiestas, nada para hacer brindis, pero sí algo que nos acerque al 1,8, 2% de crecimiento. Es posible que el crecimiento del año pasado haya sido 1%, vamos a ver si el DANE lo confirma. Por lo tanto, un crecimiento ligeramente mayor, pero como diría Pambelé, es mejor eso que nada. En segundo lugar, una menor inflación. La inflación puede ser que esté cerrando en 9,8% o algo parecido, o 9,5%. El año 2024 va a ser de alrededor del 6%. Eso quiere decir reducción de la inflación, lo que permite reducir tasas de interés, y eso le va aliviando la carga financiera a los hogares, le va aliviando lentamente la carga financiera a las empresas y va permitiendo mayor nivel de endeudamiento para recuperar sectores, por ejemplo el de la vivienda, que viene tan golpeado. En todo eso yo creo que el ministro tiene razón, que hay que aguantar este paso por un desierto de unos cuantos meses para empezar a respirar, no profundamente, no con grandes perspectivas, pero sí algo mejor que el año 2023. Sin embargo, hay 3 nubarrones que no hay que soslayar y no hay que ignorar.
Número 1, las reformas. Acuérdense ustedes, la reforma pensional destruye buena parte del ahorro de los colombianos porque un ahorro que en este momento es parte de los fondos privados de pensiones pasa con pensiones que se empieza a volver gasto del gobierno y no necesariamente el ahorro macroeconómico de todos los colombianos. Por lo tanto, un punto a tener en cuenta. Número 2, la reforma a la salud, como está planteada, no tiene incentivos para controlar los gastos, por el contrario tiene incentivos para aumentar el gasto en salud y eso es fatal desde el punto de vista de la estabilidad de las finanzas públicas. Eso por el lado de las reformas. Desde el punto de vista de los anuncios, ese anuncio terrible que el gobierno consideraría acabar con la regla fiscal es fatal para los inversionistas internacionales y los inversionistas locales, o anuncios acerca de controlar la tasa de cambio, como lo ha dicho el superintendente financiero en algún momento. Pero sobre todo, ver cómo el gobierno va a seguir moviendo sus fichas frente al sector privado va a ser fundamental y va a ser crítico. Un corto plazo que hay que aguantar pasar el desierto para ver un poco de luz al final del túnel, pero un ojo puesto en estos temas estructurales y de economía política que siguen enrareciendo el ambiente.